¿Qué tal, amigos? Las declaraciones de amor coparon nuestras clases anteriores. Recordemos. La palabra novio o novia no existe en dialecto quichua. Literalmente una traducción no existe, pero usted puede decir ñuka huyashka, que significa mi amado o mi amada. Corazón. Shungu. Siempre. Kausaipa. Te amo con todo mi corazón. Kanda huyani tukui shunguan. Mi amor es para siempre. Ñuka huyaika kausaipak mikan. Aprendamos. Sumakpunya, Marta. Un lindo día, Marta. Yupaychani, kikimbakpash. Muchas gracias, para ti también. Hoy retomaremos el tema del hogar, pero con algunas precisiones. Es útil saber dónde queda para que nuestros amigos o familiares puedan llegar. En sí la palabra dirección no tiene una traducción literal, pero usted puede decir el lugar donde yo vivo, Ñuka Kausani Cusca, que equivale a dirección, mi dirección. Pasemos a la práctica. Calle, Ñan, número, Yupay, comunidad, Ayuyacta, ciudad, Kiti, provincia, marca, país. Yacta. Para referirnos a un país que no es el nuestro decimos Karuyacta. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Calle, Ñan, número, Yupay, comunidad, Ayuyacta, ciudad, Kiti, provincia, marca, país. Yacta. Para referirnos a un país que no es el nuestro decimos Karuyacta. Diálogo. Nuestro domicilio, Marta, es radio pública. Contemos a nuestra audiencia dónde encontrarla. Hablemos de nuestra dirección en Quito, pues nos hemos cambiado recientemente de casa. Radio Pública de Ecuador está en Quito, en las calles San Salvador y Eloy Alfaro, E649. Radio Pública de Ecuador Antaca, Quito Quitipi, San Salvador, Shinayata Eloy Alfaro Ñancunapimican, Antapa Yupaica Sukta, Chuscuchunga Iscunmican. En Guayaquil estamos en Malecón y 9 de octubre, edificio La Previsora, piso 28, oficina 6. Guayaquil Quitipica Malecón Shinayata 9 de octubre Ñancunapimicanchi, Hatunwasi Previsora, Ishkaychunga Pusak Pisopi, Yamkahuku Suktapipash. En la próxima lección. Amigos, gracias por acompañarnos. En la siguiente entrega hablaremos sobre escuelas y colegios. Los esperamos, amigos. Shuyapashunmi Mashikuna. En la clase anterior tratábamos de ofrecer correctamente nuestra dirección, algunas pautas y ejemplos que reiteramos. En sí la palabra dirección no tiene una traducción literal, pero usted puede decir el lugar donde yo vivo, Ñuka Kausani Cusca, Calle, Ñan, número, Yupay, comunidad, Ayuyacta, ciudad, Kiti, provincia, marca, país. Yacta. Para referirnos a un país que no es el nuestro decimos Karuyacta. Aprendamos. Causanguichu, Marta, ¿cómo va tu vida? Aliyami Causajuni, estoy muy bien, gracias. Los niños y niñas de la Sierra y Amazonía están en la recta inicial de su nuevo año lectivo. Vamos a darles ánimo con unas palabras referentes a esta etapa. Sí, así es, muchos ánimos para ustedes. Recordemos antes que estudiar se dice yachajuna. Pasemos a la práctica. Escuela, Yachajuna wasi, colegio, chaupi yachajuna wasi, universidad, hatun yachajuna wasi, profesor, yachachij, aula, yachajuna uku, libro, kamu, lápiz, kilkana kaspi, compañero, mashi, compañeros, mashikuna. Kutin nipay, por favor, dímelo otra vez. escuela, Yachajuna wasi, colegio, chaupi yachajuna wasi, universidad,
Hatun yachajuna wasi. Profesor. Yachachij. Aula. Yachajuna uku. Libro. Kamu. Lápiz. Kilkana kaspi. Compañero. Mashi. Compañeros. Mashikuna. Diálogo. Contemos, Marta, un poco de lo que ocurre en esta temporada de clases. Los niños van a la escuela para aprender. Wawakunaka yachajuna wasimanmi yachajungapaj rin. El maestro enseña con amor. Yachachijka huyaywan yachachin. Voy a la escuela con alegría. Yachajuna wasiman kushihuywan rini. En la próxima lección. Amigos, gracias por su sintonía. En la clase que viene, algunas presentaciones de estudiantes y sus colegios. Gracias por su sintonía otra vez. Hasta mañana. Yupaychanchi mashikuna uyashkamanda kayakaman. Los estudiantes y las escuelas coparon nuestra entrega anterior. Un resumen para recordarla. Saludos, amigos. Escuela. Yachajuna wasi. Colegio. Chaupi yachajuna wasi. Universidad. Hatun yachajuna wasi. Profesor. Yachachij. Aula. Yachajuna uku. Libro. Kamu. Lápiz. Kilkana kaspi. Compañero. Mashi. Compañeros. Mashikuna. Los niños van a la escuela para aprender. Wawakunaka yachajuna wasimanmi yachajungapaj rin. El maestro enseña con amor. Yachachijka huyaywan yachachin. Voy a la escuela con alegría. Yachajuna wasiman kushihuywan rini. Aprendamos. Alicia Mushka Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani Sandra, mashikuna sumak punyata charipaichi. Muchas gracias, Sandra. Amigos, que tengan un lindo día. Los niños también pueden presentarse ante sus compañeritos y decir el nombre de su escuela en sencillos diálogos. Diálogo se dice rimay. Diálogo. Mi nombre es Marta y estudio en la escuela anexa Guayaquil. Ñukashutika Marta Mikan. Anexa Guayaquil shuti yachajuna wasipimi yachajuni. Mi nombre es Gustavo y soy de la escuela Espejo. Ñukashutika Gustavo Mikan. Espejo yachajuna wasipimi yachajuni. Mi escuela está en Quito. Ñuka yachajuna wasika Quitopimi kan. Mi escuela también está en Quito. Ñuka yachajuna wasipash Quitopimi kan. Mi escuela es hermosa. Ñuka yachajuna wasika huyayllami kan. Mi escuela también me gusta. Ñuka yachajuna wasitapash ninantami munani. Kutin nipay, por favor, dímelo otra vez. Mi nombre es Marta y estudio en la escuela anexa Guayaquil. Ñukashutika Marta Mikan. Anexa Guayaquil shuti yachajuna wasipimi yachajuni. Mi nombre es Gustavo y soy de la escuela Espejo. Ñukashutika Gustavo Mikan. Espejo yachajuna wasipimi yachajuni. Mi escuela está en Quito. Ñuka yachajuna wasika Quitopimi kan. Mi escuela también está en Quito. Ñuka yachajuna wasipash Quitopimi kan. Mi escuela es hermosa. Ñuka yachajuna wasika huyayllami kan. Mi escuela también me gusta. Ñuka yachajuna wasitapash ninantami munani. En la próxima lección. En la siguiente audición hablaremos de los maestros. Esperamos contar con su sintonía. Hasta pronto, amigos. Chaypacha kaman mashikuna. Saludos cordiales, amigos. En la anterior entrega los estudiantes dialogaron sobre sus escuelas. Revisemos esas frases. Mi nombre es Marta y estudio en la escuela anexa Guayaquil. Ñukashutika Marta Mikan. Anexa Guayaquil shuti yachajuna wasipimi yachajuni. Mi nombre es Gustavo y soy de la escuela Espejo. Ñukashutika Gustavo Mikan. Espejo yachajuna wasipimi
yachajuni. Mi escuela está en Quito. Ñuka yachajuna wasika Quitopimi kan. Mi escuela también está en Quito. Ñuka yachajuna wasipash Quitopimi kan. Mi escuela es hermosa. Ñuka yachajuna wasika huyayllami kan. Aprendamos. Sumakpunlla, Marta. Un lindo día, Marta. Yupaychani Sandra, kikinbakpash sumak punja kachun. Para ti también un lindo día. Hoy es el turno de los maestros en nuestra entrega diaria. Enseñar se dice yachachina. Pasemos a la práctica. Maestro, Yachachik. materia o cátedra. Esas dos palabras no tienen significación literal, pero usted puede decir imata yachajuna, que significa ¿qué es lo que voy a aprender? Matemáticas. Yupaykuna. Ciencias sociales. Yakta kausaykunata willak. Ciencias naturales. Pachamama manta yachachishkakuna. Música. Tunukuna. Historia. Ñukanchi taytakunapak mamakunapak yachaymanta, que literalmente significa la historia de nuestros abuelos y abuelas. Diálogo. Los maestros tienen también muchas cosas que decir. Estudia historia y amarás a tu patria. Ñukanchi taytakunapak mamakunapak yachajuna, llaktata huyangapak. Conoce la naturaleza y respétala. Pachamamata riksishpa, shina rurashpami huyana. Kutin nipay, por favor, dímelo otra vez. Estudia historia y amarás a tu patria. Ñukanchi taytakunapak mamakunapak yachajuna, llaktata huyangapak. Conoce la naturaleza y respétala. Pachamamata riksishpa, shina rurashpami huyana. En la próxima lección. Gracias amigos por acompañarnos. En la siguiente entrega estará presente la bandera nacional. Amigos, bienvenidos. La palabra de los maestros estuvo presente en nuestra lección anterior. Maestro, Yachachik. materia o cátedra. Esas dos palabras no tienen significación literal, pero usted puede decir imata yachajuna, que significa ¿qué es lo que voy a aprender? Matemáticas. Yupaykuna. Ciencias sociales. Yakta kausaykunata willak. Ciencias naturales. Pachamama manta yachachishkakuna. Música. Tunukuna. Historia. Ñukanchi taytakunapak mamakunapak yachaymanta, que literalmente significa la historia de nuestros abuelos y abuelas. Aprendamos. Bienvenida Marta. Alishamushka Marta, ¿lista para empezar? Ari, ñami paktakani. Sí, estoy lista. Hoy hablaremos de una presencia infaltable en los corazones de los ecuatorianos, la bandera nacional. Bandera se dice huipala. Pasemos a la práctica. Colores. Tulpukuna. Amarillo, Quillu. azul, Ancas. rojo, Puca. flamear u ondear al viento. Huayrawan cuyuchina. Diálogo. Una de las estrofas del himno a la bandera ecuatoriana Marta es particularmente hermosa y dice: si extranjera ambición algún día ultrajarte pretende atrevida, perderemos gustosos la vida para hacerte lucir con honor. Gracias por prepararnos la traducción. Vamos verso a verso. Si extranjera ambición algún día Shukpunja karu llaktamanta pipash. ultrajarte pretende atrevida, Llakichingapak munakpika. perderemos gustosos la vida Kawsaytapash chingachishunllami. para hacerte lucir con honor. Achikllata shayachingapak. Ahora tienes tú la palabra, Marta. Shukpunja karu llaktamanta pipash llakichingapak munakpika kawsaytapash chingachishunllami. Achikllata shayachingapak.
En la próxima lección. Gracias amigos por acompañarnos. A pedido de ustedes, reprisaremos en las próximas clases la conjugación de los verbos amar, ir y venir. Así es, y queremos saludar a nuestra amable audiencia porque hemos tenido llamadas. En los próximos días estaremos tratando las sugerencias. Kayakaman Mashikuna. Hasta mañana amigos. En la clase pasada estuvo presente la bandera nacional. Colores: Tulpukuna, amarillo, Quillu, azul, Ancas, rojo, Puca, flamear u ondear al viento. Huayrawan Cuyuchina. Una de las estrofas del himno a la bandera ecuatoriana, Marta, es particularmente hermosa y dice: si extranjera ambición algún día Shukpunja Karuyaktamanta Pipash. ultrajarte pretende atrevida, Yakichingapak Munakpika. perderemos gustosos la vida Kausaitapash Chingachishunjami. para hacerte lucir con honor. Achigyatashayacingapak. Aprendamos. Causanguichu, Marta. Alilla Kausajuni Sandrita. Kikinga. Aliyamikani. Los verbos son importantes en la construcción de las oraciones y hoy nos iniciaremos en su aprendizaje. El verbo amar es el primero que abordaremos. Amar en la zona sierra centro del país se pronuncia cuyana. En la zona norte del país se pronuncia juyana. Nosotros aplicaremos el cuyana. Pasemos a la práctica. Yo amo. Ñuka Kuyani. Tú amas. Kan kuyanki. Él ama. Pai Kuyan. Yo amo. Ñuka Kuyani. Tú amas. Kan kuyanki. Él ama. Pai Kuyan. Diálogo. Yo amo. Ñuka kuyani. Tú amas. Usted ama. Kan kuyangi. Kikin kuyangi. Él ama. Pai kuyan. Así como en el castellano hay frases y oraciones en la que está implícito el pronombre personal. Por ejemplo, puedo decir yo amo Ñuka kuyani o simplemente kuyani. Y esto ocurre únicamente cuando se trata de la primera persona del singular, Marta. Sí, realmente es en la primera persona. En los otros casos debe ir el pronombre. En la próxima lección. En la clase que viene concluiremos la conjugación de este verbo. Viernes Kaman, Marta. Viernes Kaman Sandrita Samapangi. Samapangi. Que descanse Sandrita. Muchas gracias. Los esperamos amigos. Bienvenidos amigos. En la clase pasada nos iniciamos en la conjugación del verbo kana, ser o estar en primera persona del singular. Recordemos. Ñukami kani, yo soy. Ñukami. Ñuka, yo. Mi es el focalizador principal. Expresa una afirmación. Se agrega a cualquier elemento de la oración del cual se afirma. El elemento al que se le agrega se convierte en el foco central de la expresión. Ñukami, ñuka, yo. Mi es el focalizador principal. Expresa una afirmación. Kani, soy. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo ni conjuga el verbo en singular. Ñukami kani, yo soy. Aprendamos. Ahora la conjugación del verbo ser o estar avanza hasta la segunda persona del singular, pero antes refresquemos los conocimientos. El verbo kana significa ser o estar. En quichua todos los verbos se componen de dos partes, la raíz y el infinitivo. Ka es la raíz y na el infinitivo. Verbo kana, ser o estar. Pasemos a la práctica. Tú eres.
Kanmi kangi. Tú eres mi amor. Kanga ñuka huyashkami kangi. Kanga. Kan, tú. Ka es el enfatizador del tú. Ñuka, en este caso, es mi. Kuyashkami. Kuyashka, amado o amada. Mi es el focalizador principal que expresa una afirmación. Kangi, eres. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo nki conjuga el verbo en singular. Tú eres mi amor. Kanka ñuka kuyashkami kangi. Diálogo. Tú eres linda. Kanka kuyayllami kangi. Tú eres doctor. Kanka hambikmi kangi. Tú eres mi amor. Kanga ñuka huyashkami kangi. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Tú eres linda. Kanka kuyayllami kangi. Tú eres doctor. Kanka hambikmi kangi. Tú eres mi amor. Kanga ñuka huyashkami kangi. En la próxima lección. En la clase que viene, la conjugación del verbo ser o estar, el verbo kana, en la tercera persona del singular. Ashata kashkaman mashikuna. Hasta entonces, amigos. La conjugación del verbo kana, ser o estar, en segunda persona del singular, fue lo que aprendimos en la lección anterior. Vamos a recordarlo. Tú eres. Kanmi kangi. Tú eres mi amor. Kanga ñuka huyashkami kangi. Kanga. Kan, tú. Ka es el enfatizador del tú. Ñuka, en este caso, es mi. Kuyashkami. Kuyashka, amado o amada. Mi es el focalizador principal que expresa una afirmación. Kangi, eres. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo nki conjuga el verbo en singular. Tú eres mi amor. Kanka ñuka kuyashkami kangi. Aprendamos. Avanzamos en la conjugación del verbo kana, ser o estar, en tercera persona del singular. En quichua, todos los verbos se componen de dos partes. La raíz y el infinitivo. Ka es la raíz y na el infinitivo. Verbo kana, ser o estar. Pasemos a la práctica. Él es o ella es. Paimi kan. Él es mi abuelo. Paika ñuka hatun taitami kan. Paika, pai, él. Ka, enfatizador de él. Ñuka, mío. Hatun taitami. Hatun taita, abuelo. Mi es el focalizador principal que expresa una afirmación. Kan, es. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo n conjuga el verbo en singular. Diálogo. Ella es mi madre. Paika ñuka mamami kan. Él es buen trabajador. Paika alli llamkaqmi kan. Él es mi abuelo. Paika ñuka hatun taitami kan. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Ella es mi madre. Paika ñuka mamami kan. Él es buen trabajador.
Paika alli llamkaqmi kan. Él es mi abuelo. Paika ñuka hatun taytami kan. En la próxima lección. En la próxima entrega continuaremos con la conjugación del verbo kana en la primera persona del plural. Los esperamos, amigos. Shuya shugmi mashikuna. La conjugación del verbo kana en la tercera persona del singular fue lo que estudiamos en la clase anterior. Echemos un breve vistazo a lo aprendido. Él es o ella es. Paimi kan. Él es mi abuelo. Paika ñuka hatun taytami kan. Paika, pai, él. Ka, enfatizador de él. Ñuka, mío. Hatun taytami. Hatun tayta, abuelo. Mi es el focalizador principal que expresa una afirmación. Kan, es. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo n conjuga el verbo en singular. Aprendamos. El verbo kana significa ser o estar. En quichua todos los verbos se componen de raíz e infinitivo. Ka es la raíz y na el infinitivo. Los sufijos n, che y k, n, k, y, che y k o n conjugan cualquier verbo en presente en las personas del plural. Pasemos a la práctica. Nosotros somos. Ñukanchikmi kanchi. Nosotros somos amigos. Ñukanchika mashikunami kanchi. Ñukanchika. Ñukanchi, nosotros. Ka es el enfatizador de nosotros. Mashikunami, mashikuna, amigos, compañeros, amigas, compañeras. Mi es el focalizador principal que expresa afirmación. Kanchi, somos. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo n, che, y conjuga el verbo en plural. Diálogo. Nosotros somos. Ñukanchikmi kanchi. Nosotros somos amigos. Ñukanchika mashikunami kanchi. Nosotros somos buenos jugadores. Ñukanchika alli pukllaqkunami kanchi. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Nosotros somos. Ñukanchikmi kanchi. Nosotros somos amigos. Ñukanchika mashikunami kanchi. Nosotros somos buenos jugadores. Ñukanchika alli pukllaqkunami kanchi. En la próxima lección. En la entrega que viene avanzaremos con la conjugación del verbo kana, ser o estar, en la segunda persona del plural. Los esperamos. Causanguichu, amigos, ¿cómo va su vida? Bienvenidos a este encuentro con la lengua de los ancestros. En la clase anterior conjugábamos el verbo kana, ser o estar, en primera persona del plural. Repasemos entonces esa entrega. Nosotros somos. Ñukanchikmi kanchi. Nosotros somos amigos. Ñukanchika mashikunami kanchi. Ñukanchika. Ñukanchi, nosotros. Ka es el enfatizador de nosotros. Mashikunami, mashikuna, amigos, compañeros, amigas, compañeras. Mi es el focalizador principal que expresa afirmación. Kanchi, somos. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo n, che, y conjuga el verbo en plural. Aprendamos. El verbo kana significa ser o estar.
En quichua todos los verbos se componen de raíz e infinitivo. Ka es la raíz y na el infinitivo. Los sufijos n, che y k, n, k, y, che y k o n conjugan cualquier verbo en presente en las personas del plural. Pasemos a la práctica. Ustedes son Kankunami Kangichik. Ustedes son un regalo de Dios. Kankunaka Pachakamas Karashkami Kangichik. Kankunaka. Kankuna, ustedes. Ka es el enfatizador de ustedes. Pachakamak, Dios. Karashkami. Karashka, regalo. Mi es el focalizador principal que expresa afirmación. Kangichik. Ka es raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo nkichik, n, k, i, che y k conjuga el verbo en plural. Diálogo. Ustedes son mis hijos. Kankunaka ñuka wawakunami kangichik. Ustedes son un regalo de Dios. Kankunaka Pachakamas Karashkami Kangichik. Ustedes son de la provincia de Galápagos. Kankunaka Galápagos Markamantami Kangichik. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Ustedes son mis hijos. Kankunaka ñuka wawakunami kangichik. Ustedes son un regalo de Dios. Kankunaka Pachakamas Karashkami Kangichik. Ustedes son de la provincia de Galápagos. En la próxima lección. Gracias amigos por su compañía. En la lección que viene revisaremos la conjugación del verbo kana, ser o estar, en la tercera persona del plural. Los esperamos. Shuyashun Mimashikuna.